Pero él te ama. Por favor, Bella, no hagas esto. Me detuve en medio de las escaleras del juzgado. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el concreto. Owen estaba detrás de mí, su voz quebrada por la desesperación, y por un momento casi sentí lástima por él. Casi. Pero los papeles en mi mano aún estaban calientes de la oficina del secretario, y el peso de lo que acababa de hacer me pesaba como una promesa que había querido hacerme durante años. Mi nombre es Bella. Tengo 29 años y acabo de solicitar el divorcio del hombre con el que quería pasar el resto de mi vida. De pie allí en esas escaleras de Memphis, el aire húmedo ya opresivo a pesar de que apenas eran más de las 9 de la mañana, me di cuenta de que el amor nunca debería doler tanto por tanto tiempo. Owen me alcanzó, su mano buscando mi codo, pero se detuvo, permaneciendo entre nosotros como si tuviera miedo de tocarme. Había sido el mejor amigo de Tyler desde la infancia. El padrino de un hijo que nunca tuvimos. El hombre que, hace 4 años, en nuestra boda, había estado junto a mi esposo, con lágrimas en los ojos, dando un discurso sobre la eternidad. No lo entiendes, dijo Owen, sin aliento por seguirme. Tyler está hecho un desastre. Lo que sea que haya estado pasando entre ustedes dos, se puede arreglar. Terapia matrimonial, lo que necesites. No lo eches todo a perder por una pequeña crisis. Lo miré. Lo miré de verdad. Owen era, por lo que todos sabían, un buen hombre. Trabajaba como gerente de proyectos para una constructora del centro, el tipo de persona que recordaba los cumpleaños y siempre estaba ahí para echar una mano cuando necesitabas ayuda para mover muebles. Se había casado con su novia de la infancia, Fiona, hacía 6 años. Y desde fuera, parecían la pareja perfecta, el tipo de personas que envidiabas en las cenas mientras estabas sentada junto a tu propio esposo, preguntándote por qué se sentía tan distante. Una pequeña crisis, repetí, con un sabor amargo en las palabras. Owen, ¿sabes cuánto tiempo llevo luchando por mi matrimonio? ¿Tienes idea de lo que es despertar cada mañana al lado de alguien que simplemente te ignora? Su rostro se contrajo en una mezcla de confusión e incomodidad. Sé que Tyler puede ser distante a veces. Siempre lo ha sido, incluso cuando éramos niños. Pero eso no significa que no te quiera. Amor. La palabra sonaba extraña ahora, vaciada por años de excusas, manipulación y esa clase de soledad que se instala en tu pecho cuando te das cuenta de que eres el único que lo intenta. Déjame preguntarte algo, Owen. ¿Cuándo fue la última vez que Tyler habló de mí? ¿Cuándo fue la última vez que habló de nuestro futuro, nuestros planes, cualquier cosa que sugiriera que me veía como algo más que un simple compañero de piso que compartía su cama? Owen abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Conocí a Tyler hacía 6 años en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Era encantador y seguro de sí mismo, el tipo de hombre que llamaba la atención en cuanto entraba en una habitación. Tenía 23 años y acababa de empezar mi primer trabajo de verdad como diseñadora de interiores en una pequeña empresa especializada en reformas de apartamentos. Tyler era contable en una empresa mediana, ambicioso y con mucha iniciativa. Y cuando me miraba, me sentía como nunca antes. Llevábamos 2 años juntos cuando me propuso matrimonio. La boda fue preciosa, en una histórica casa de plantación a las afueras de Memphis, con luces de colores, flores de magnolia y todas las promesas de una vida juntos por delante. Mis padres lloraron, mis amigos aplaudieron y caminé hacia el altar convencida de haber encontrado a mi alma gemela. Pero entonces, en algún momento, el cuento de hadas empezó a desmoronarse. No fue un gran momento, una revelación dramática. Fueron 1000 pequeños cortes, una erosión gradual de todo lo que habíamos construido juntos. Tyler empezó a trabajar hasta altas horas de la noche cada vez con más frecuencia, perdiéndose escenas que yo había pasado horas cocinando. Dejó de preguntarme por mi día, mis proyectos, mis sueños. Cuando hablábamos, parecía que hablábamos idiomas diferentes. Cada palabra caía en saco roto. Lo intenté todo. Le sugerí citas que él canceló a última hora. Planeé escapadas de fin de semana que él pospuso por emergencias laborales. Fui a terapia sola, intentando averiguar qué estaba haciendo mal, por qué no lograba conectar con el hombre con el que me casé. Y cada vez que expresaba mis preocupaciones, Tyler las ignoraba con un gesto de la mano y esa sonrisa condescendiente que me hacía sentir histérica por desear algo más de lo que nos habíamos convertido. Bella. La voz de Owen me devolvió al presente. Pase lo que pase, huir no es la solución. Tyler te necesita. Casi me río.
Tyler me necesitaba. No me quería. Me necesitaba. Como si fuera una mercancía, un lujo, algo a lo que pudiera volver cuando terminara con lo que tuviera en la cabeza. No voy a huir, dije, con la voz más tranquila de lo que esperaba. Finalmente me detuve lo suficiente para ver lo que había estado justo delante de mí durante años. La verdad me había estado mirando más tiempo del que estaba dispuesta a admitir. Simplemente no quería reconocerla. La primera vez que me di cuenta de que algo andaba mal, realmente mal, fue hace unos 18 meses. Tyler y yo fuimos invitados a cenar a casa de Owen y Fiona, el tipo de reunión informal que tienen las parejas que se imaginan la vida como algo más emocionante que Netflix y comida para llevar. Fiona había preparado una elaborada cena de 3 platos, con servilletas a juego, y Tyler estaba más animado que nunca. Se reía de los chistes de Fiona. Elogiaba su cocina. Se inclinaba hacia adelante cuando ella hablaba, como si sus palabras fueran lo más fascinante que hubiera oído en su vida. Y yo me senté frente a ella, viendo a mi marido florecer por otra mujer, diciéndome que todo lo imaginaba. Fiona era hermosa, con esa naturalidad con la que algunas mujeres parecen nacer. Tenía el pelo largo, castaño rojizo, que siempre lucía impecable, incluso cuando decía que acababa de levantarse de la cama, y unos ojos verdes que brillaban al sonreír. Trabajaba a tiempo parcial en una pequeña agencia de marketing, pero su verdadera pasión era la pintura. Sus obras de arte colgaban por toda la casa, cuadros abstractos de colores vivos que admiraba sinceramente. Owen la adoraba. Era evidente para cualquiera que los viera juntos. La miraba como deseaba que Tyler me mirara, con esa mezcla de asombro y devoción que te hacía creer que el amor podía durar. Pero Tyler la miraba de otra manera. Su mirada se detuvo un instante de más. Sus cumplidos fueron demasiado detallados. Y cuando Fiona pasó a rellenarle la copa de vino, noté algo fugaz en el rostro de mi marido que me inquietó. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Tyler y Fiona se conocían casi tanto tiempo como Tyler y Owen. Eran amigos, nada más. E incluso si Tyler la encontraba atractiva, no significaba nada. Se podía admirar la belleza sin actuar en consecuencia. Me lo repetía una y otra vez, un mantra para silenciar la voz en mi cabeza que susurraba que algo andaba mal. Pero las señales aumentaban. Tyler mencionaba a Fiona cada vez más a menudo en las conversaciones de lo necesario. Constantemente se refería a algo que ella había dicho o hecho y sacaba a relucir su opinión sobre temas que no eran de nuestra incumbencia. En reuniones con amigos y familiares, se sentía atraído magnéticamente por ella mientras yo charlaba con la gente cercana, y estaba pendiente de cada palabra. Empecé a observarlos con más atención. Como la mano de Tyler rozaba el brazo de Fiona cuando hablaban. Como Fiona se reía de sus chistes con todo el cuerpo, echando la cabeza hacia atrás casi juguetonamente. Como se excusaban a la vez para rellenar bebidas o ir al baño, volviendo con las mejillas sonrojadas y evitando el contacto visual. A pesar de todo esto, no le dije nada a nadie. ¿Qué podría haber dicho? Después de todo, mi esposo disfrutaba charlando con la esposa de su mejor amigo. No era prueba de nada más que de mi propia inseguridad. Y Tyler siempre me hacía sentir que mis preocupaciones eran exageradas, una señal de mis propios problemas, no un problema real en nuestra relación. Está siendo demasiado sensible, decía cada vez que intentaba hablar de mis sentimientos. Estás dándole demasiadas vueltas a las cosas. Fiona es como una hermana para mí. Owen es mi mejor amigo. ¿Por qué querrías arruinarlo con tus celos? Así que me tragué mis preocupaciones, sonreí durante la cena y fingí que todo estaba bien. Me dije a mí misma que la distancia entre nosotros era normal. Que todo matrimonio pasa por etapas difíciles. Que las cosas mejorarían si me esforzara más, amara mejor y fuera más comprensiva. Pero no mejoró. Empeoró. Tyler llegaba a casa cada vez más tarde. Decía que era por el trabajo, proyectos con plazos ajustados, clientes que exigían su atención. Pero cuando llamé a su oficina una noche para preguntarle si debía llevarle la cena, su asistente me dijo que se había ido hacía horas. Cuando lo confronté, me acusó de controlarlo como a un niño y de asfixiarlo con mi necesidad. Dejé de preguntar dónde estaba. Dejé de planear noches juntos, que siempre cancelaba de todos modos. Dejé de intentar acortar la distancia entre nosotros, porque cada intento parecía alejarlo aún más. En cambio, me sumergí en el trabajo, acepté más proyectos y me quedé en la oficina hasta más tarde,
porque llegar a casa y encontrarme con una casa vacía o con un marido que apenas me reconocía era más doloroso que la soledad en mi escritorio. Mis amigos notaron el cambio en mí. Mi madre llamaba más a menudo, con voz preocupada, aunque intentaba disimularlo como una preocupación casual. Pero mantuve la fachada, insistiendo en que todo estaba bien, que Tyler y yo simplemente estábamos ocupados, que el matrimonio requiere trabajo y que estábamos trabajando en ello. Cuanto más repetía la mentira, más fácil se volvía. Casi me la creí yo misma. Pero hace 3 semanas, todo cambió. Llegué temprano a casa de una reunión con un cliente que se había cancelado a última hora. El coche de Tyler estaba en la entrada, lo cual me sorprendió, ya que me había dicho que estaría en la oficina al menos hasta las 8 de la noche. Recuerdo sentir un rayo de esperanza mientras caminaba hacia la puerta principal, pensando que tal vez podríamos salir a cenar juntos, por fin tener una conversación en serio. La casa estaba en silencio cuando entré, pero el maletín de Tyler estaba en la encimera de la cocina, con sus llaves tiradas descuidadamente al lado. Lo llamé, pero no respondió. Caminé por las habitaciones vacías de la planta baja y luego subí las escaleras hasta nuestro dormitorio. La puerta se trabó un poco y, por la rendija, oí voces. La voz de Tyler y la de una mujer que definitivamente no era la mía. Empujé la puerta, con el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Y allí estaban, mi esposo y Fiona, entrelazados en nuestra cama, con las sábanas que había lavado esa misma mañana. Sus cuerpos se congelaron a mitad de movimiento mientras se giraban y me miraban horrorizados. El mundo se detuvo. Silencio. Me quedé en esa puerta durante lo que me pareció una eternidad, viendo cómo la vida que creía conocer se convertía en polvo a mi alrededor. Los días posteriores a ese descubrimiento se desdibujaron en una niebla de conmoción y dolor. No grité cuando la encontré. No lloré. Simplemente me di la vuelta, bajé las escaleras y conduje hasta un hotel del centro, registrándome con mi apellido de soltera. Tyler llamó 17 veces antes de medianoche. Desvié todas las llamadas al buzón de voz. Sus mensajes empezaban con disculpas, luego con desesperación, luego con enojo. Pasaba por las etapas de su propio pánico mientras yo yacía en una cama de hotel estéril. Mirando al techo, preguntándome cómo pude haber pasado por alto algo tan catastrófico que estaba sucediendo justo delante de mis narices. Fiona llamó 2 veces. Borré esos mensajes de voz sin escucharlos. Por la mañana, había tomado mi decisión. No en un ataque de ira ni impulsividad, sino con la fría claridad que llega cuando finalmente ves una situación como realmente es. Mi matrimonio había terminado hacía años. Simplemente había estado demasiado asustada, demasiado esperanzada, demasiado terca para admitirlo. Lo que había presenciado no era la muerte de algo hermoso. Era simplemente la confirmación de un funeral que ya había tenido lugar. Conduje a casa al día siguiente mientras Tyler estaba en el trabajo. Preparé 2 maletas con lo esencial, cogí mi portátil y las joyas que me había dejado mi abuela, y dejé una nota en la encimera de la cocina. Solo yo lo vi todo. No me contactes. Mi abogado se pondrá en contacto. Luego conduje hasta casa de mis padres. Mi madre me abrazó mientras por fin dejaba que las lágrimas fluyeran, y mi padre paseaba por la sala, murmurando para sí mismo cómo quería lastimar al hombre que había traicionado a su hija. Las siguientes 3 semanas fueron un torbellino de reuniones con abogados, llamadas furiosas y el doloroso proceso de desenredar vidas que habían estado tan estrechamente entrelazadas durante 6 años. Tyler se presentó en casa de mis padres 2 veces, exigiendo hablar. Insistió en que podía explicarlo todo. En ambas ocasiones, mi padre lo despidió con palabras que nunca le había oído decir. Fiona guardó silencio. Supe por conocidos en común que le había dicho a Owen que visitaría a su hermana durante unas semanas, que había una emergencia familiar que requería su presencia inmediata. Owen, confiado y dedicado, la creyó sin dudarlo. Consideré decírselo. De verdad que sí. Pero algo me frenaba. En parte era egoísmo, el deseo de lidiar con mi propia desesperación antes de involucrar a nadie más. En parte era miedo de que no me creyera, de que se pusiera del lado de Tyler, de que pareciera la esposa loca y celosa que no podía aceptar que su matrimonio simplemente se había acabado. Así que guardé silencio. Estaba concentrada en el proceso de divorcio, la división de bienes y la disolución de los vínculos legales con un hombre que no me había amado mucho antes de enamorarse de otra. Y entonces Owen apareció en el juzgado. Bella, por favor. Su voz sonaba áspera, sin la seguridad que había tenido al principio.
Solo dime qué pasó. Tyler no dirá nada, solo que lo dejaste. Que llevas un tiempo sin ser feliz. Que intentó arreglar las cosas, pero no lo dejaste. Lo que haya hecho, lo lamenta. Quiere una segunda oportunidad. Sentí un cambio en mi interior. Todo el silencio, todos los secretos, toda la cautela en torno a una verdad que estaba destinada a salir a la luz. Estaba harta de llevar esa carga. Cansada de proteger a quienes no me habían protegido. ¿Quieres saber por qué solicité el divorcio?, pregunté con voz apenas audible. Owen asintió, buscando desesperadamente con la mirada una respuesta que diera sentido al caos. Porque tu esposa lleva al menos 18 meses acostándose con mi marido, dije. Porque hace 3 semanas llegué temprano a casa y los encontré en mi casa, destrozando todo lo que creía tener. Porque Tyler ama a Fiona mucho más de lo que me ha amado nunca. Y lo peor, Owen, creo que siempre la ha amado. Las palabras flotaron pesadas y agudas en el aire entre nosotros. Vi cómo la expresión de Owen cambiaba al comprender el significado. La confusión dio paso a la incredulidad, luego a un horror creciente que lo envejeció décadas en segundos. Esto no es. Hizo una pausa, tragó saliva con dificultad y lo intentó de nuevo. Fiona no haría esto. Me quiere. Estamos intentando tener un bebé. El mes pasado hablábamos de formar una familia. Lo sé, dije en voz baja. Y lo decía en serio. Creía que Tyler también me quería. Creía que íbamos a construir una vida juntos. Pensé tantas cosas que resultaron ser mentiras. Owen se tambaleó hacia atrás, aferrándose a la barandilla de la escalera del juzgado como si fuera a desplomarse sin ella. Lo observé procesar mis palabras, vi el momento en que la negación se convirtió en aceptación y, a pesar de todo, sentí una extraña conexión con él. Ambos habíamos sido ingenuos. Ambos habíamos confiado en personas que no merecían nuestra confianza. Ambos habíamos creído durante años en relaciones vacías en el fondo, que solo se mantenían vivas ignorando las señales de advertencia. Lo siento, dije, y lo sentía. No porque le hubiera dicho la verdad, sino por el dolor que causaría. Consideré guardármelo para mí, dejándote en la oscuridad como lo hice. Pero mereces saberlo, Owen. Mereces la oportunidad de tomar tus propias decisiones basándote en la realidad, no en las mentiras que ella te contó. No respondió. Simplemente se quedó allí, aferrado a la barandilla, con la mirada perdida mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Me di la vuelta y bajé las escaleras del juzgado hacia la mañana de Memphis. Se habían presentado los papeles del divorcio. Se había dicho la verdad. Y por primera vez en años, sentí que por fin podía respirar de nuevo. Detrás de mí, oí a Owen sentarse pesadamente en las escaleras. No miré atrás. Lo que sucediera después se revelaría con el tiempo, pero mi papel en guardar su secreto había terminado. Ahora solo quedaba construir una nueva vida a partir de los escombros que habían dejado atrás. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. A las 48 horas de mi conversación con Owen en las escaleras del juzgado, la fachada cuidadosamente construida que Tyler y Fiona habían mantenido se derrumbó a su alrededor. Owen se fue a casa ese día y confrontó a Fiona con lo que le había dicho. Por supuesto, al principio lo negó, llorando y furiosa. Todo era sagrado para ella, jamás lo traicionaría de esa manera. Pero Owen, armado con los detalles concretos que le había dado, los datos, los patrones, las pruebas que había recopilado inconscientemente durante 18 meses de sospecha, no la creyó. Había encontrado los mensajes en una carpeta oculta en el teléfono de Fiona, cientos de mensajes entre ella y Tyler que documentaban su romance hasta el más mínimo detalle, declaraciones de amor, planes de encuentros secretos, quejas sobre sus respectivas parejas, que estaban demasiado ciegas para ver lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Esa última parte me impactó más de lo esperado cuando Owen me lo contó más tarde. Demasiado ciegas para ver. Como si nuestra confianza, nuestro amor, nuestro compromiso con nuestros matrimonios fueran algún tipo de defecto de carácter y no la base de una relación. Fiona se había mudado de la casa que compartían al final de la semana. Al principio, no tenía dónde ir después de quemar todos sus puentes mintiendo sobre visitar a su hermana. Así que terminó en un alquiler temporal en el centro mientras pensaba qué hacer a continuación. Tyler, por otro lado, estaba sola en la casa que solíamos compartir, enviándome correos electrónicos y mensajes de voz desesperados que borraba sin leer.
La casa de mis padres se convirtió en mi santuario durante las primeras semanas. Mi madre se aseguraba de que mi té favorito siempre estuviera en la cocina, y mi padre me invitaba a cenar al menos 2 veces por semana para mostrarme que había vida más allá de los escombros de mi matrimonio. Mi hermana pequeña llamaba todas las noches desde su apartamento en Nashville. Su voz era un ancla constante al otro lado de la línea mientras procesaba el caos que me rodeaba. Pero Owen fue quien más me sorprendió. 4 días después del enfrentamiento en el tribunal, me llamó. Su voz estaba ronca por el cansancio, pero más tranquila de lo que esperaba. Quería quedar para tomar un café conmigo, dijo. No para hablar de Tyler y Fiona, ni para repasar los detalles de la aventura, sino simplemente para hablar, para estar con alguien que comprendiera por lo que estaba pasando. Acepté, aunque no estaba muy segura de por qué. Tal vez fue la comprensión en su voz, el mismo vacío que resonaba en la mía al mirarme al espejo. Quizás era curiosidad por cómo lidiaba con el colapso de su vida. O quizás era simplemente la necesidad de estar cerca de alguien que no me mirara con lástima, que me viera no como una víctima, sino como una compañera de sufrimiento. Nos encontramos en un tranquilo café en Cooper Young, uno de esos barrios bohemios que parecían un mundo aparte de las calles suburbanas donde Tyler y yo habíamos vivido. Owen ya estaba allí cuando llegué. Estaba sentado en una mesa de la esquina con una taza de bebida oscura y humeante, mirando por la ventana como si esperara a un enemigo cuya apariencia desconocía. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a él. Sé que es un poco incómodo. Sé que solo nos conocemos de verdad a través de ella. Sí que nos conocemos, lo corregí con suavidad. Siempre nos hemos conocido a través de ella. Tal vez sea hora de cambiar eso. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. La primera que veía desde aquella mañana en las escaleras del juzgado. Sí, tal vez. Hablamos durante 3 horas ese primer día. No de Tyler ni de Fiona. No de inmediato. En cambio, hablamos de nosotros mismos, de las partes de nuestras identidades que habían quedado relegadas por nuestros matrimonios y que ahora resurgían lentamente. Owen me contó sobre su infancia en la Arkansas rural, sobre su sueño de ser arquitecto antes de que consideraciones prácticas lo llevaran a la gestión de proyectos. Le hablé de mi trabajo como diseñadora de interiores, de los clientes que amaba y de los proyectos que me hacían sentir que estaba creando algo significativo. Fue una sensación extraña conocer de verdad a alguien a quien prácticamente conocía desde hacía años, todas esas cenas y reuniones con amigos. Y me di cuenta de que no sabía casi nada sobre quién era Owen en realidad. Siempre había sido amigo de Tyler, amigo de Fiona. Mi esposo había sido más bien un personaje secundario en la historia de mi matrimonio, no una persona por derecho propio. Pero eso estaba a punto de cambiar. Los lazos que una vez definieron nuestros roles en la vida del otro se habían roto. Y en su ausencia, algo nuevo comenzó a tomar forma. Empezamos a vernos con regularidad. El café se convirtió en almuerzo, el almuerzo en alguna que otra cena en restaurantes a los que ninguno de los dos había llevado a su pareja. No había nada romántico en ello, nada que pareciera traición o sustitución. Éramos simplemente 2 personas atravesando la misma tormenta, buscando refugio en la compañía del otro cuando el viento soplaba con demasiada fuerza. Mis amigos se mostraron escépticos al principio. ¿No es raro?, preguntó mi compañera Yasmín cuando mencioné que estaba saliendo con Owen. Es el mejor amigo de Tyler, o al menos lo era. ¿No hay alguna regla que lo prohíba? ¿Qué regla?, pregunté. La regla que dice que debo quedarme sola porque la persona que mejor entiende mi situación resultó ser amiga del hombre que destruyó mi vida. Owen no hizo nada malo. Fue tan víctima como yo. Tan poco convencida como yo. Yasmín se encogió de hombros. Sin estar convencida, pero sin estar lista para discutir. Entendí su preocupación. Desde fuera, probablemente parecía extraño, tal vez incluso sospechoso. Pero en mi interior, donde realmente vivía, respiraba e intentaba reconstruir un futuro a partir de los fragmentos de mi pasado. La amistad de Owen era como un salvavidas. Nunca me pidió que perdonara a Tyler. Nunca insinuó que había exagerado o que la aventura fuera culpa mía. Simplemente escuchaba, compartía sus propias experiencias y me recordaba, con su presencia, que no estaba sola. Y poco a poco, día a día, volví a sentirme yo misma. El punto de inflexión llegó un jueves por la noche, unas 6 semanas después de formalizarse el divorcio. Owen y yo estábamos cenando en un pequeño restaurante italiano junto al río. Un lugar tan modesto, con manteles a cuadros y velas en botellas de vino.
Habíamos estado hablando del trabajo, del proyecto que estaba diseñando para un hostal local, cuando Owen se quedó callado de repente. «¿Qué pasa?», preguntó. «Tengo algo que decirte», dijo, notando que tenía la mandíbula tensa. Respiró hondo antes de responder. Algo que probablemente debería haber dicho hace semanas, pero no sabía cómo. Sentí un nudo en el estómago con un temor familiar. En mi experiencia, las conversaciones que empezaban con «tengo algo que decirte» rara vez terminaban bien. «Bueno, te escucho». «Tenía un presentimiento», dijo Owen, las palabras atropelladas como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Se trataba de Fiona y Tyler. «Sospeché que algo pasaba durante meses antes de que me dijeras la verdad. Quizás incluso más». Lo miré fijamente, sin saber cómo procesar sus palabras. «¿Lo sabías? No que lo supieras, sino que lo sospechabas. Hay una diferencia». Se pasó una mano por el pelo con nerviosismo, una costumbre que ya me resultaba familiar. Había señales, pequeños detalles que no cuadraban. Como que Fiona siempre le escribía a alguien cuando creía que no la veía. Como siempre se ponía a la defensiva cuando le preguntaba qué tal le había ido el día. Cómo empezó a cuidar más su aspecto, incluso cuando no íbamos a ninguna parte. Pero nunca dijiste nada. ¿Qué se suponía que debía decir? «Oye, creo que mi mujer me engaña. Pero no tengo pruebas, y probablemente solo estoy paranoico». Soltó una risa amarga. Me dije a mí mismo que me le estaba imaginando todo, que Fiona me quería, que nunca me traicionaría así. Apartaba las dudas cada vez que afloraban, diciéndome que la desconfianza era un veneno que destruiría mi matrimonio si lo permitía. Pensé en mis propias experiencias, en todas las veces que había notado que la mirada de Tyler se dirigía a Fiona, y me convencí de no confiar en mi instinto. Hice lo mismo. Admití que yo también lo había visto. La forma en que Tyler la miraba, la forma en que se sentían atraídos el uno por el otro una y otra vez. Pero no quería creerlo. Yo tampoco. Owen me miró a los ojos, y en ellos se reflejaba mi propio arrepentimiento. «Pero, ¿sabes, Bella? Cuando me dijiste la verdad aquel día en la escalinata del juzgado, ni siquiera me sorprendí. Una parte de mí llevaba meses, quizá años, esperando esa confirmación. Simplemente tenía demasiado miedo de buscarla yo mismo». Nos sentamos en silencio. En ese momento, ambos sentimos el peso de lo que acabábamos de admitir. Hemos visto los anuncios y los ignoramos, porque la verdad era terrible. ICH saledir das nicht, ausreden zu finden, furoben fort, oder anzudeuten, das einer von ans die Schulden dem Trakt, siechtan haben. Aber ICH dachte, du verdienste subisen, das ICH nicht bolligan un loswar, das ein Teil von mires irgen wie ante un ICH VGC en ave. Wir beide, sagte ICH leise. Wir beide liebten Menschen, die unsere Liebe nicht erwiderten, wir jelten an daise Liebe fest, lange bevor wir siaten los lassen sollen. Ja. Ergrif über den Tisch und nahmen Han. Eine Geste, die sich trotz allem natürlich anfühlte. Aber wie jetzt funktioniert es deshalb. Zwischen uns. ICH men, diese Freundschaft. Weil wir beide wissen, wie es sich anfühlt, von den Menschen beraten zu werden, dem man am meisten vertraut hat. Und wir beide wissen, das nach born subliken nicht bedeutet, so zu tun, als ware die Vergangenheit nie geschehen. ICH betrachtete unsere vergranten Finger, die warme seineran Flasche auf meiner, and spurte, wie sich etwas in mir veranderte. ICH. Nicht romantisch, noch nicht, aber die Erkenntnis, dass diese Verbindung, die wir aufgebaut hatten, etwas echtes, etwas wertvolles, etwas schützen suertes war. Danke, dass du es mir gesagt hast, dijo ICH. Danke für den Ehrlichkeit. Danke, dass du nicht weggelaufen bist, als ICH statt, erwiderte ICH war mir nicht sicher, ob du mich nutzen wolltest, nachdem du wusstest, dass ICH etwas geantun gesuiegen hatte. Oben. ICH drückte seine Hand. Wir haben beide jahrelang über wichtige Dinge gesuigen. ICH denke, es ist an der Zeit, dass wir anfangen, einander die Wahrheit zu sagen, auch wenn es fällt. Nickte, und sein Gesichtsausdruck wurde weicher. Ja, ICH glaube, du hast recht. Wir wendeten das Abendessen an diesem Abend mit einem Gefühl der Leichtigkeit, das ICH seit Monaten nicht mehr gespürt hatte. Das Geständnis war schmerzhaft gewesen, aber auch befreiend. Die Illusionen,
die un serviceriges leven getragen aten, waren anserbrochen un durche tu aserlicheres, echteres ersetzt borden. Y en esta erlicate fandi ch inefreyeit, bonderi ch garnich jegustate, das je mirfeite. Warendoven y ch den Grunstein fureine unerwartete freunschaft legten, beobachteten Tyler y Fiona irleven. Die affare, die auflog. Atte folgen, die keiner von beiden borergeseen atte. Tylers rufim hoblit, al sicherum sprach, varum seine eges cheitertuar. In der Welt der Unternehmens Buchaltung galten Diskretion und Vertrauen zur Dickeit also etugenden. Und ein Mann, der seine Frauen seinen besten Freund betroch, war nicht der Richtige, kunden mit ihren Finanzen zu betrauen. Seine Beforderungen wurden auf Eis gelegt. Seine Verantwortlichkeiten wurden reduziert. Der Weg zur Partnerschaft, den Jarelange ingeslagen hatte, plötzlich in Beite ferne geruckt. Fiona erging es noches schlechter. Ihre Teilzeitstelle in der Marketingfirma Fielweg, als die eine eine Frau, die Jahrzehnte zu Borbon irem eigenen Mann betrogen worden war, beschloss, dass sie eine solche Person nicht in ihrem Unternehmen haben wollte. Die Kunstwelt, in die Fiona einsteigen wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben, nach dem mehrere Galeristen gerutschte über ihren Charakter geortaten. Schließlich arbeitete sie im Einzelandele in Kaufhauses und faltete Kleidung für Mindestlon, waren ihre Traume von künstlerischem Erfolg in Bergeseneit gerieten. Doch die eigentliche Wendung kam, als Tyler y Fiona versuchten, ihre Beziehung zu offiziell zu machen. Sie hatten wohl angenommen, dass, sobald die Engeschieden unter Skandal abgeklungen war, sie endlich konnten sie offen zusammen sein. Sie konnten ihre Affäre in etwas Legitimes verwandeln, etwas, das all den Smers, den sie verursachten, rechtfertigen konnte. Etwa 2 Monates nach meiner Entscheidung sogen sie in eine Kleinwohnung am Stadtrand von Memphis, die weit entfernt war von den komfortablen Hausern, die sie zurückgelassen hatten. In Neral von 3 Wochen waren sie unglücklich. Ich erfuhr durchgerutschte, von gemeinsamen Bekannten, die sich nicht verkneifen konnten, den Platz weiter zu verbreiten. Tyler y Fiona stritten ständig, ihre Beziehung war ihre Spannung und des Geheimnisses beraut, die sie einst befeuert hatten. Ohne den Reis verbotener Leidenschaft, ohne die Hauserung der Partner, worden en sie geflohen waren, erkannten sie, dass Wissen ihnen nicht liebe, sondern Gewohnheit, nicht Verbundenheit, sondern Bequemlichkeit geblieben war. Sie erkannten sich nie wirklich, bemerkte oben eines Abends, als wir am Flussufer entlang gingen und die Lichter der Innenstadt von Memphis sich im dunklen Wasser spiegelten. Sie erkannten die Fantasie, die im Lichen treffen, die gestolene Momente, die Vorstellung voneinander. Aber die Realität, die ist etwas ganz anderes. Tun Sie dir leid, fragte ICH. Genuinamente curioso. Consideró la pregunta antes de responder. Lo siento por quienes podrían haber sido, por las personas que Fiona y Tyler podrían haberse convertido si hubieran tomado decisiones diferentes, pero por quienes son en realidad, por lo que realmente hicieron. Sacudió la cabeza. No, hicieron sus camas. Pueden mentir en ellos. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. There had been a time early in the aftermath when I tormented myself with questions of what I could have done differently. If I had been more attentive, more interesting, more something, would Tyler have strayed? But those questions faded over time, replaced by the clear-eyed recognition that Tyler's choices were his own, and Fiona's choices were hers. He had not driven them into each other's arms. They had walked there willingly, and they would have to live with the consequences. What about you? Owen asked, his voice gentle. How are you feeling about everything now? He thought about the question, really considered it before answering. I feel lighter, he admitted, like I've been carrying this weight for years without even realizing it. And now it's finally gone. The marriage, the pretending, the constant effort to make something work that was never going to work. It's exhausting looking back on it. And now I get to figure out who I am without all that. Who I want to be, what I actually want from my life instead of what I thought I was supposed to want. I smiled, surprising myself with how genuine it felt. It's scary, but it's also kind of exciting. Owen returned the smile, and something warm flickered in his eyes. Yeah, I know exactly what you mean. We walked in comfortable silence after that. The river flowing beside us, the city rising up on either side. Two people who had started as strangers, become acquaintances through marriage, and somehow ended up as friends through divorce. The path that had brought us here was painful and twisted. But standing in that moment,
I could not find it in myself to regret it. Because the truth, as devastating as it had been to speak and to hear, had set us both free. And in that freedom, we were discovering possibilities neither of us had imagined when we were trapped in marriages built on lies. The courthouse steps felt like a lifetime ago now. But he remembered Owen's face when he told him the truth. Remembered the way his world collapsed in the span of a single sentence. He had given him a gift that day, even if it had not felt like one at the time. He had given him reality, and with that reality came the chance to build something better. We both had that chance. Now, the question was what we would do with it. The divorce was finalized on a gray Tuesday in November, exactly 4 months after he had filed the papers on those courthouse steps. He sat in the lawyer's office as the judge's signature was reviewed, as the last legal threads binding me to Tyler were officially severed. There should have been grief, I suppose, or anger, or something dramatic to mark the end of a 6-year relationship, 4 years of marriage, and what he had once believed would be a lifetime of partnership. Instead, he felt peace. Tyler had contested nothing in the end. The evidence of his affair, combined with his own guilt, had made him compliant in what never would have been otherwise. He walked away with the equity from our house, my retirement accounts intact, and a clean break that left no financial ties between us. It was more than fair. It was freedom. Owen's divorce took a bit longer to finalize, complicated by questions of asset division and the home they had purchased together. But by December, Eto was legally single. Standing on the other side of his marriage with the same mixture of relief and uncertainty he had experienced weeks earlier. We celebrated, if you call it that. We stuck out Chinese food in my new apartment. He had found a place in Overton Park, a brick 2-bedroom with hardwood floors and windows that let in the afternoon sun. It was smaller than the house he had shared with Tyler, but it was mine in a way nothing had been mine in years. 2 new beginnings, Owen said, raising a container of orange chicken in a mock toast. To surviving, he countered, tapping my container against his. And to terrible decisions made by terrible people that somehow led us to this moment. He laughed, a real laugh that crinkled the corners of his eyes. I drink to that, metaphorically, because this tea is not exactly champagne. We ate in comfortable silence for a while. The kind of quiet that comes from knowing someone well enough that words are not always necessary. Over the past months, Owen had become the person he talked to first when something happened, good or bad. He was the one who knew my coffee order, my favorite movies, my irrational fear of pigeons, and he knew his quirks, too. His tendency to overthink everything. His habit of making terrible puns when he was nervous. The way he drummed his fingers on tablets when he was thinking. Can I ask you something? Owen said eventually, setting down his food. Of course. When you told me the truth that day on the courthouse steps, were you scared? He considered the question. Terrified, he admitted. He didn't know how you would react, whether you would believe me or blame me or just completely fall apart. And part of me felt guilty for being the one to shatter your world, even though he knew it needed to be shattered. I'm glad you did it, he said quietly. Even though it was the worst moment of my life hearing those words. I'm glad you told me. Really? Really? He met my eyes, and there was something in his gaze that he had not seen before. Something warm and steady and unmistakably tender. Because if you hadn't, he would still be living a lie. Still married to someone who didn't love me. Still wondering why nothing ever felt quite right without understanding why. And now we know. He smiled softly. And now we get to choose what comes next. That's a gift, Bella. You gave me that. He felt my cheeks warm at his words, at the sincerity in his voice. I think we gave each other that, he said. Neither of us could have gotten through this alone. No, he agreed. We couldn't have. The air between us shifted, charged with something unspoken. I was aware suddenly of how close we were sitting, of the way his hand rested on the couch cushion just inches from mine. My heart did something complicated in my chest, a flutter of recognition that surprised me with its intensity. But neither of us moved. Neither of us named what was happening. We simply sat there in the warmth of my new apartment and let the moment exist without trying to define it. There would be time for definitions later. For now, this was enough. What began as shared healing became something else over the following months. Something he had not planned for and certainly had not expected.
Oven and he continued to see each other regularly. Our friendship deepening with each conversation, each shared meal, each late night phone call that stretched into the early morning hours. We talked about everything and nothing, about our past and our futures, about the scars our marriages had left and the hopes we still harbor despite them. And somewhere along the way, I started to realize that my feelings for him had changed. It was not a single moment of revelation. It was a gradual awareness, like the sun rising so slowly that you do not notice the darkness lifting until suddenly everything is bathed in light. I caught myself thinking about him when we were apart, wondering what I was doing, wanting those are small moments of my day with him. I noticed the way my pulse quickened when his name appeared on my phone. The way I found myself smiling at messages that were not even particularly funny. I tried to talk myself out of it at first. It was too soon, I told myself. Too complicated. Owen had been Tyler's best friend. Starting something romantic with him felt like it could never escape the shadow of how we had met, of the betrayal that had brought us together. But the more time I spent with him, the more those objections felt hollow. Owen was not Tyler's friend anymore. That relationship had shattered along with everything else. And what we had built together, this connection forged in the aftermath of shared devastation, had nothing to do with the people who had hurt us. It had everything to do with us, used to us. I did not say anything at first. I was too afraid of ruining what we had, of pushing for something more and losing the friendship that had become the foundation of my new life. But the tension between us was growing harder to ignore. The lingering glances, the accidental touches that neither of us pulled away from. The way our conversation sometimes trailed off into loaded silences that said more than words ever could. The turning point came on a spring evening almost a year after the day he had filed for divorce. Owen and I were at his new apartment. A modest place in Midtown that he had decorated with photographs of landscapes he had taken during weekend hikes. We were watching a movie, some forgettable comedy that neither of us was really paying attention to when his hand found mine in the darkness. I looked at him. He looked at me and something that had been building for months finally reached its breaking point. Bella, he said, his voice barely above a whisper. I need to tell you something. And I need you to promise you won't run away before I finish. My heart was pounding now, so loud I was sure I could hear it. I promise. I took a deep breath. I think I'm falling in love with you. I know that's crazy. I know we started this friendship as two people trying to survive a disaster, and I never expected it to become anything else. But somewhere along the way, you became the person I want to talk to every morning and the last voice I want to hear every night. And I can't keep pretending that's just friendship when I know in my heart that it's so much more. I stared at him, the words washing over me like a wave. Part of me had known this was coming. Part of me had been waiting for it, hoping for it, even as I convinced myself it was impossible. Owen, he said, and my voice was steadier than I expected. I'm falling in love with you, too. The smile that broke across his face was the most beautiful thing he had ever seen. And when he leaned in and kissed me, soft and tentative and full of promise, he knew that everything we had been through, all the pain and betrayal and heartbreak had led us exactly where we were meant to be, in each other's arms. Finally, home. 3 years later, he stood in a small chapel on the outskirts of Memphis, wearing a simple white dress and holding a bouquet of wild flowers. Owen waited at the altar, his eyes bright with tears. He was not bothering to hide. And as he walked toward him, he felt the full weight of everything that had brought us to this moment. The guests were few but meaningful. My parents sat in the front row, my mother dabbing at her eyes while my father smiled with the kind of pride he had not seen since he was a child. My sister served as my maid of honor, having driven down from Nashville the night before with a trunk full of champagne and a speech she refused to let me preview. Owen's brother stood beside him as best man, a quiet man he had come to know and love over the years of family dinners and holiday gatherings. There was no one from our old lives, no mutual friends from the time when Tyler and Fiona had been part of our world. That chapter was closed, sealed away in a past that no longer had any power over us. As for Tyler and Fiona, their story had ended as badly as it had begun. Their relationship collapsed within a year of moving in together, and done by the same selfishness and dishonesty that had fueled their affair. Tyler had eventually moved to another state, taking a lower-level position at a smaller firm and fading into the kind of obscurity he had always feared. He heard through distant acquaintances that he had never remarried, that his reputation never fully recovered, that the choices he made during our marriage continued to haunt him long after he had stopped caring about his fate.
Fiona Faird Wears. Her attempts to rebuild her career failed one after another, and the art world that had once seemed so promising closed its doors to someone known more for her scandal than her talent. She ended up isolated and bitter, estranged from the family and friends who could not forgive her betrayal of Owen. Last I heard, she was living alone in a small town somewhere, working a job she hated and wondering where everything had gone wrong. I would be lying if I said I felt nothing when I learned these things. There was a flicker of satisfaction, a sense that justice had been served even without any direct action on my part. But mostly what I felt was indifference. Their lives were no longer my concern. Their choices had led them to their consequences. And they had moved on to something far better than anything they could have taken from me. Standing at that altar, looking at the man who had started as a stranger, become a friend, and transformed into the love of my life, I understood that the sentence he had spoken on the courthouse steps altos years ago had been more than just a revelation of truth. It had been a catalyst, a beginning disguised as an ending. I love you, Owen said as we exchanged vows, his voice sick with emotion. Not despite everything that happened, but because of who you became through it. You showed me what courage looks like, what honesty means, what it feels like to be truly known and loved for exactly who you are. I love you too, he said, my own tears falling freely now. You taught me that starting over doesn't mean erasing the past. It means building something new from the lessons it taught us. And I can't imagine building this life with anyone but you. When I kissed me, sealing our promises with a tenderness that still made my heart race after all these years, I heard my mother crying and my sister cheering and my father clearing his throat the way he always did when I was trying not to get emotional. The sentence that once detonated both our lives had also set us free. It had destroyed two marriages built on lies and created space for something real, something honest, something worth fighting for. And as I walked out of that chapel with my husband's hand in mine, I knew that the revenge I had never consciously sought had been delivered in the most unexpected way possible. Not through anger or vindication, but through joy, through peace, through all of that Tyler and Fiona, in alter scheming and betrayal, would never understand. Looking back on everything that had happened, from the devastating discovery to the courthouse steps to the slow, miraculous building of a new life, I realized that the best revenge was not making them suffer. It was refusing to let their choices define my future. It was taking the wreckage they had created and using it as the foundation for something beautiful. I walked into the Memphis afternoon with Owen by my side, ready to begin the next chapter of a story that had started with betrayal and ended with the kind of love he had stopped believing was possible. The journey through heartbreak and healing had taught me that truth, no matter how painful, was always better than comfortable lies. And the life waiting ahead of us, built on honesty and trust, and the kind of partnership he had always dreamed of, was proof that sometimes the worst endings lead to the best beginnings.